y todo se ha incrementado, el mercado está altísimo, los medicamentos también, filas para todo, los carburantes, cada fin de mes sabemos ya que no hay plata y hay que esperar para comprar. Aunque el gobierno dice, hay plata, tenemos plata para comprar, los bloqueos nos están perjudicando. Vamos a hablar de este tema con don Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, que está en contacto con nosotros. Fernando, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Por favor, si usted nos puede pintar este panorama y entender del por qué está faltando dólares, cuánto tiempo más la gente tendría que tener que esperar, tener paciencia y paciencia nada más y esperar la buena voluntad o la buena gestión del gobierno. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Porque esto es repetitivo, semana tras semana, bloqueos, falta de combustible, falta de dólares, las cosas suben. ¿Qué debemos hacer? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, esperanza y no echar más gasolina, a pesar que esté escaseando, al fuego, porque la coyuntura es un poco complicada y no digo que no exista cierta escasez, ¿no? Pero cuando se genera especulación, incertidumbre y expectativas negativas, inclusive la gente va a comprar gasolina en bidones cuando no lo requieren así y eso hace que se acabe, ¿no? Y perjudica a la gente que realmente lo necesita. En parte es cierto, el gobierno está con una dificultad ya hace bastante tiempo atrás en el tema fiscal, los ingresos son menores que los egresos, con un dato bien claro, viendo lo que es la balanza cambiaria que se maneja en el Banco Central de Bolivia. Hace un pasado hemos tenido un déficit de 544 millones de dólares, es decir, que han salido más divisas de las que han entrado. Y en ese primer trimestre 2024 ya tenemos un déficit de 12 millones. Entonces, aquí claramente el modelo económico ya no está funcionando porque se alimentaba de un flujo importante de divisas por la venta extraordinaria, diríamos, de hidrocarburos, porque habían volúmenes importantes. Pero desde 2014 hasta la fecha han caído, en este caso por la producción nacional. Entonces, si produces menos huevos, vendes menos huevos y por ende generas menos ingresos por los huevos. Y en ese caso, nuestra gallina de los huevos de oro, que ha sido el gas natural, está en decadencia y está generando menos ingresos, pero no solamente es el problema de ingresos, sino de gasto, ¿no? El tema es de que si ganas menos, deberías gastar menos, pero el Estado boliviano, a través de la administración centralista que tiene el gobierno nacional, sigue manteniéndonos con una vida, no digo para todos, sino para el Estado boliviano, sobre todo para el gobierno central, donde con una vida ya de pobre sigue queriendo mantener una vida de rico, ¿no? Entonces así es difícil y comenzamos a prestarnos, ¿no? Externamente, no sé, del banco, de otras entidades financieras, o luego ya internamente del tío, del primo, y comenzamos a tapar baches fiscales. Y cuando ya no nos alcanza prestarnos más, pues ya no nos quieren prestar más, como el caso de varias entidades de financiamiento internacional. Ahora hemos comenzado inclusive a monetizar nuestros activos, ¿no? Estatales, como el caso del oro, que en ese contexto hemos vendido casi 23 toneladas de oro desde la aplicación de la ley 1503. Es decir, en vez de comprar más oro, estamos vendiendo nuestro oro para financiar gasto público, importar carburantes y sobre todo pagar servicios de la deuda. Entonces, aquí la ecuación es simple, ¿no? Los ingresos son mayores que los gastos y a medida que continúe esto va a seguir repercutiendo esta situación en la cual escasean los carburantes, escasean los medicamentos y todo comienza a subir de precio porque mientras no haya dólares, como cualquier producto o servicio, hay una demanda que está en crecimiento, el precio sube y eso hace que tenga un efecto multiplicador y que el proceso inflacionario esté con más auge, digamos, en este primer cuatrimestre que ha pasado, y eso se está sintiendo en el bolsillo de la mayor parte de la población boliviana. Así es. Fernando, usted nos decía que prácticamente el gobierno gasta, pero no recibe como gasta, ¿no? Gasta más de lo que recibe. Eso es vivir de apariencia, eso es vivir de apariencias ante la gente. Los bolivianos nos hemos quedado con ese ejemplo. Hay muchos bolivianos que viven de apariencias. El boliviano común tiene su auto, tiene una ropa bien vestido, bien vestida, pero a veces no tiene ni qué comer.
Es parte de un ejemplo que tiene también, que recibe el boliviano de sus autoridades para imitarlos y mostrar que estamos bien, pero sin embargo estamos rascando todos los bolsillos. Sí, es parte de la idiosincrasia latina, ¿no? Siempre mostrar que estamos bien vestidos, con un buen auto, y mostrar que estamos en una situación en la cual realmente no es la real, ¿no? Es como vivir una Matrix, ¿no? Muestras una realidad totalmente diferente a la que estás realmente viviendo, y muchas personas viven de deuda, ¿no? De préstamos o de la venta de sus activos, sea desde una familia hasta una empresa, y el claro ejemplo también es el Estado, ¿no? Había fuentes importantes de ingreso, y hemos dicho las exportaciones de los productos no tradicionales. Otra, el tema de la recaudación impositiva, que ha mermado bastante desde el tema de la pandemia, que si no es por el tema de cobros, multas y algún tipo de acción coercitiva fiscal, no habría esas recaudaciones importantes. Aún así, no alcanza para financiar el gasto público, ¿no? Y además se están creando más empresas estatales con dinero estatal, que en este caso se está financiando también por parte de deuda interna, ¿no? El Banco Central es el que presta dinero para que las empresas estatales se generen o sigan vigentes. Entonces, el tema es de que seguimos alimentando a una vaca que ya no da leche, ¿no? O da una cantidad de leche más reducida, y eso no alcanza, ¿no? Entonces, es un problema financiero simple. Tratamos de aparentar en estadísticas, ¿no? Tenemos una baja inflación, bajo nivel de desempleo, pero ¿de qué nos sirve tener esos números cuando la gente está mendigando o ofreciendo su trabajo con una calidad muy deplorable? Y en este caso también, ¿de qué nos sirve tener un indicador bajo de inflación, menos del 0,6%, cuando las cosas en ese ya casi primer semestre del año 2024 han subido entre un 20 a 30%? La mayoría de los analistas económicos nos van diciendo que va a ser un año terrible, un año muy duro, muy difícil para los bolivianos. Quizás no visualizamos la magnitud de lo difícil que va a ser de alguna manera, pero yo quisiera preguntarle a usted, este mal tiempo va a pasar, va a tener que pasar este mal tiempo, pero vamos a tener que enfrentar este mal tiempo con un sacrificio. ¿Cuál cree usted que va a ser el sacrificio de cada boliviano para enfrentar este momento duro de crisis que vivimos? Porque van a haber sacrificios durísimos y radicales, me imagino, para cambiar y mejorar esto que estamos viviendo. Bueno, de hecho, ha habido más gente que ha muerto en la guerra del Chaco que con la crisis inflacionaria o hiperinflacionaria de los años 80. Es decir, nosotros ya hemos vivido una crisis más fuerte que esta, que no digo que no estemos encaminados a la misma, pero tampoco es algo que no podamos evitar, ¿no? Es decir, aquí hay que sincerarse con la economía, hacer un ajuste importante en lo que es la política fiscal, principalmente porque lo que está causando, o diría que es el origen de todos los males, es ese gasto público extraordinario, elevado, sostenido, que nos ha dejado ya un déficit fiscal negativo de ya 2 años consecutivos, y esto no se ha podido revertir porque, en pocas palabras, tal vez no hay voluntad política, ¿no? Porque para todo hay solución. Y obviamente que si queremos salir de esa situación y ya no estar llevando esas malas noticias a nivel local e internacional, hay que hacer pues un cambio importante con sacrificios, ¿no? Que generalmente lo pagan las clases medias de ingresos bajos, la gente pobre, pero creo que es una coyuntura que obliga a tomar decisiones, ¿no? Lastimosamente aquí está prevaleciendo más lo político, lo que hay entre los evistas y arcistas, en los cuales están igual limitando que se puedan tomar decisiones de mejor manera. Ahora ya no solamente es la oposición, sino varios sectores sociales, ¿no? Transportistas, industriales, gremiales y gente común que está demandando que haya dólares, ¿no? Pero algo cierto, ¿no? No por buscar responsables entre el Banco Central de Bolivia o la banca privada, no han aparecido los dólares tampoco, a pesar que se ha dicho que se ha vendido casi 260 millones en bonos. Ahora, ¿tú crees que con estos bloqueos y paros van a aparecer los dólares? Más bien eso va a evitar que haya los mecanismos para que surjan los mismos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar meses de concertación, diálogo, hay que buscar propuestas, porque ya sabemos cuál es el mal, hay que ir con propuestas y trabajar de manera concertada, porque si seguimos en esta vorágine de buscar culpables y además de los daños económicos que se están generando para todos los sectores económicos,
entonces creo que no va a haber alternativa. Creo que es importante, en este caso, apostar lo que yo creo que más allá de la deuda externa, que no es algo que me gusta, pero creo que por el momento lo más factible para aliviar un poco esta presión inflacionaria y fiscal, pero también creo que hay que apostar a que el sector exportador sea liberado de verdad plenamente. Eso que iba a preguntarle, Fernando, ¿cuáles son las propuestas desde Tarija en torno a la economía? ¿Qué proponen los tarijeños desde el sur? ¿Qué plantean para la economía del país? Bueno, hay que hacer un ajuste paulatino. Hay que recordar que estamos en un año preelectoral, entonces pensar de que de la noche a la mañana el gobierno central va a reducir como debería ser técnicamente el gasto fiscal, no lo va a hacer. Inclusive lo más idóneo sería una devaluación, porque al menos paulatina. ¿Devaluación, dice usted? ¿Lo más idóneo sería una devaluación? Sí, pero no de manera drástica, ¿no? Sino paulatina, reducida, porque en ese caso nadie está manejando dólares al tipo de cambio oficial, ¿no? Lo podríamos tal vez devaluar la moneda respecto al dólar para que así se reduzca de cierta manera esa sobredemanda y se maneje con un tipo de cambio ya en la cual no estemos por encima de los 8 bolivianos. Yo estoy casi seguro que si devaluaríamos hasta 7.20 o 7.50 el dólar, de manera oficial, eso haría de que la gente sí pudiese comprar a ese precio. Y además, ese sería el precio oficial. Porque ahora la gente está comprando 8.50 hasta 9 bolivianos, entonces estamos dando cabida a que el mercado negro ponga el precio. Pero si se hace una devaluación como política económica del Banco Central, eso yo creo que tuviera un efecto más positivo. Y además, ¿cuánto está en el mercado negro allá en Tarija el dólar? Depende. En la ciudad está a 8.30, 8.50, en las fronteras está un poco más porque hay una alta demanda, además con el caso de la Argentina lleva mucho un dólar, una especie de microtráfico, porque allá también hay un cepo cambiario, hay mucha demanda de dólares y además hay N mercados paralelos, entonces es un bien muy cotizado. Inclusive ya no quieren manejar bolivianos en las fronteras, ni menos pesos argentinos, todo el mundo quiere manejar dólares, entonces te puedes imaginar que el dólar americano está muy, pero muy cotizado en las fronteras, entonces yo creo que una medida para disminuir esa sobredemanda y sobre todo controlar el precio del dólar sería una pequeña devaluación, no digo de manera extraordinaria o elevada, pero un monto que permita tomar al Banco Central de Bolivia las riendas de la política monetaria que en un inicio, en febrero del año pasado, ellos habían descontrolado con eso de poner un tipo de cambio preferencial, que es así el origen de todo lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que lleguemos a los 2 dígitos en torno al dólar? En el mercado negro creo que no hay límite, ¿no? Porque al final es ley de oferta-demanda. En el transcurso del tiempo, si esa situación no se revierte, porque dólares hay, sería mentir decir de que no hay dólares en la economía, solamente que la mayor cantidad de dólares está fuera del sistema financiero nacional, y es ahí donde recurren formales e informales a comprar dólares, ¿no? Y ahí es con la ley de la jungla, ¿no? Si uno requiere una cantidad importante de dólares, y si hay quien te pueda proveer de los mismos, uno va a estar dispuesto a pagar hasta tal vez 9 o 10 bolivianos, ¿no? Porque uno no se maneja en yuanes, no se maneja en reales, no se maneja en otra moneda. La divisa americana es la que manda y la que tiene la hegemonía en el comercio y en la economía mundial. Entonces hay un gran requerimiento. Inclusive el gobierno va a requerir dólares y en un momento también va a tener que tomar alguna política porque se le está coartando ya el tema de los créditos externos, que además eso depende mucho de lo que es el tema político, pero yo creo que no sería una idea muy alocada que en algún momento tendrá que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, pedir una especie de crédito de salvataje, porque si es que no llega una importante inyección de divisas a la economía boliviana, eso nos puede llevar a un proceso inflacionario muy grande, a una devaluación mucho más drástica de lo que se había planteado, y obviamente eso va a afectar al poder adquisitivo de la gran mayoría de los habitantes del país. Qué momento más difícil que viven los bolivianos, y en el sur no es la excepción. Hay jóvenes que salen bachilleres, hay nuevos profesionales. ¿Qué va a hacer con esta gente tarijeña, por ejemplo, en el mercado laboral? Están migrando a otros lugares, saliendo del país, tienen que ser del partido para entrar a trabajar. ¿Cuál es la prospección para estos jóvenes profesionales y bachilleres? Yo creo que es un común denominador lo que ocurre en todo el país. Hay más oferta que demanda laboral. El sector público está condicionado al tema político y en el sector privado
en el eje central, sobre todo Santa Cruz, hay más oportunidades laborales y sobre todo oportunidades de poder desarrollar la profesión. Aquí en Tarija y seguramente en los departamentos y ciudades que no están en el eje central es más difícil, más complicado, el aparato productivo e industrial es más pequeño, la economía informal es lo que más abunda, ¿no? Por eso la mayoría de los profesionales trabajan por cuenta propia, generan algún tipo de emprendimiento o se dedican a la economía informal, sobre todo al comercio de contrabando. Entonces, hay dos caminos, ¿no? O bien generas tu propia empresa o bien migras a otro lugar buscando mejores condiciones de vida que te puede ofrecer tal vez un poco más el eje central, principalmente Santa Cruz, o si no, van a buscar otros rumbos fuera del país. Qué panorama, Fernando Romero, el que usted nos plantea, y no solamente es el reflejo de Tarija, es el reflejo de todo el país, de lo que está ocurriendo. Termino con esta consulta. En economía, ¿hay tiempos, hay plazos, por ejemplo, decir, vamos a aguantar hasta fin de año? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué dependería que estemos aguantando? ¿O vamos a vivir todos los días y esta es nuestra nueva normalidad? Expectantes de que haya gasolina, de que haya medicamentos, el tema justicia. ¿Hay tiempos en economía? ¿Podemos seguir estirando hasta que lleguen las próximas elecciones? Es lo que da la impresión que el gobierno hace, ganarle tiempo. Sí, bueno, son tiempos, pero no son tiempos precisos, exactos, ¿no? Sería un error decirte a mí que de aquí 3, 4, 6 meses esa burbuja explota y cada uno corra por su vida, ¿no? Hay que tomar que nuestra economía boliviana es como un barco que está a la deriva del mar, porque es muy dependiente de lo que pasa en el contexto internacional. Nosotros somos tomadores de precios. De acuerdo a lo que pasa en la economía mundial, eso va a afectar a nuestra economía. Pero el hecho de que ese barco no se hunda, o a pesar de las olas de la economía mundial pueda ir por un buen rumbo, depende de sus autoridades. El tiempo que se tome y que se haga ese cambio de timón es únicamente responsabilidad de las autoridades nacionales, ¿no? No vamos a decir que aquí determinado alcalde, gobernador u otra autoridad política va a hacer de que se cambie la política monetaria o fiscal del país. Eso ya es netamente responsabilidad del gobierno nacional. Y en ese caso debería asumir algunas acciones a corto plazo, ¿no? Me refiero en esa gestión 2023 para evitar que esta bola de nieve crezca más cuanto se refiere a la escasez de dólares, para que no haya sobre todo mayor nivel inflacionario, que es lo que afecta y no es el contento de nadie, o al menos de la mayor parte de la población, y sobre todo para que no o se evite, mejor dicho, el tema del desabastecimiento, que es lo que la gente no quiere, ¿no? Porque mientras no llegue alimentos o no lleguen medicamentos, no lleguen algún tipo de producto que es de la canasta básica familiar, o sea difícil adquirir carburantes, entonces eso es lo que suma y genera además un tema económico, un conflicto social. Entonces creo que los tiempos, más allá de las fechas, van a estar manejados principalmente por lo que pasa en la economía nacional, por lo que hagan las autoridades del gobierno central, y esperemos que en ese momento dejen pues la ideología, sean más pragmáticos y se llamen a mesas de concertación para buscar soluciones, no solamente con la oposición o con los ceristas o con el sector empresarial privado, sino que también lleven a cabo mesas con universidades, sectores profesionales y otros que pueden contribuir positivamente para tomar acciones a corto plazo y podamos evitar una crisis mayor. Una yapita del oyente que nos escribe, Adolfo Omonte, dice: buenas tardes, encontrarlos escucho en Achachcala por Radio San Andrés. Respecto al problema de dólares, pregunto qué pasó con el bolsín que regulaba de alguna manera la cotización del dólar. Le pasamos la pregunta a don Fernando Romero. Eso ya no está vigente, lastimosamente. Era un mecanismo interesante que permitía regular precisamente el tema de la compra y venta de dólares, ¿no? Ahora simplemente es a requerimiento de las entidades financieras que van o iban día a día, ya no creo que sea tan regular, a demandar dólares, pero ahora van por 10 y les dan 5, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Y como no hay la provisión oportuna y necesaria de dólares por parte del Banco Central de Bolivia a las entidades financieras que son los intermediarios, precisamente, no llegan los dólares al público, ¿no? Inclusive alguien que es cliente o ahorrista en dólares que quiere retirar o hacer algún tipo de transacción, como los importadores, tienen que recurrir al mercado informal porque su banco no tiene los dólares suficientes. Entonces es ahí donde se fortalece el mercado paralelo, donde se encarecen las importaciones y donde el tipo de cambio sube. Cuando podamos comprar el dólar en cualquier banco o podamos retirar nuestros ahorros, eso va a dar certidumbre y el tipo de cambio va a mermar, y eso yo creo que va a ser una muestra clara
de que se están tomando las medidas pertinentes para reducir escasez de dólares en nuestra economía. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, le agradezco mucho su tiempo, su mirada, su lectura de este tema, que es importante para los oyentes que están siguiendo, expectantes, buscando información, voces que puedan tranquilizar, orientar y obviamente mostrar con sinceridad lo que está pasando en el país. Muchas gracias, don Fernando Romero. No, la gracia soy yo y bueno, toma las cosas con calma y esperemos de que se puedan dar una pronta solución en estos días. Un abrazo. Que así sea, gracias. Otro abrazo.